primero es que el Instituto de Eh, Previsión Social Militar es una, es un mecanismo que le permite a los militares generarle el ecosistema de seguridad social y beneficios económicos al momento en que ellos se retiran y esos beneficios también son extensivos a sus familias. Siempre cuando nace esta institución, que creo, si no me equivoco, fue por 1992, esos eran sus objetivos, establecer un fondo de pensiones para los militares, para que tuvieran un retiro digno y al mismo tiempo, y donde han puesto más énfasis, es en promover el desarrollo económico de esta instancia mediante inversiones estratégicas en sectores claves de la economía de Nicaragua y que, como saben, ha llegado a un punto en que ha sido un actor con un emporio económico importante, poderoso en relación a la economía nicaragüense, y entonces surgió como Instituto de Previsión Social Militar. Surgió con el pecado original de no ser transparente, de no rendir cuentas. Surgió con activos del Estado que fueron apropiados por los militares súper discrecionalmente. No hubo debates de los activos con que ellos iban a quedar. Hubo escándalos en los medios, por supuesto, hubo críticas, pero en realidad esos activos con los que inició el Instituto de Previsión Social Militar, entre esos, ustedes deben de saber, estuvo la venta de armamento y equipo, por ejemplo, al Ejército del Perú, y todo ese dinero, hasta donde se sabe, tuvo dos destinos, ¿no? El bolsillo del general, que ojalá no descanse en paz, Humberto Ortega, y su camarilla de socios, y el otro destino fue para inyectar de recursos económicos al IPSM en Nicaragua en esos tiempos. Yo creo que aquí hay un punto de definición conceptual y metodológica que se refiere a la esencia misma de esos sistemas de previsión militar, ¿no? Pero sin duda, eso trae, paralelo a eso, viene otro tema que es el asunto de hasta dónde los ejércitos se deben de involucrar en actividades empresariales. Entonces, ese es un tema que ha sido un logo, una marca en Centroamérica, y esa marca ha sido que los ejércitos sí, continuamente, consistentemente, se involucraron en negocios, establecieron empresas con la justificación de financiar sus sistemas de previsión social militar. Desde todo punto de vista, la incursión de los ejércitos en actividades empresariales es una amenaza latente para las democracias, para la transparencia en la región. Esto erosiona principios fundamentales de control civil sobre las Fuerzas Armadas, mina la rendición de cuentas, y como está el caso concreto de Nicaragua, a través de la investigación que ustedes están haciendo, se facilita la corrupción en la captura del Estado. Es decir, sin contar que cuando estos ejércitos se involucran en negocios, desvían el propósito principal de lo que son organizados, que es la defensa de la soberanía nacional. No, absolutamente no. De hecho, nosotros en los tiempos de que existía el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, nos dimos a la tarea de elaborar un reportaje de investigación sobre los negocios del ejército. Y para ese entonces, en el 2010, fácilmente el ejército ya constituía, y ustedes los periodistas también lo sabían, un conglomerado, era un conglomerado empresarial impresionante. ¿Y qué sucedía con los empresarios? Los empresarios sabían de que esos negocios se cimentaban bajo reglas diferentes a las reglas que tenían los empresarios en Nicaragua. ¿Y cuáles eran esas reglas? Muchos de los activos adquiridos por el ejército, si no la totalidad, eran traídos sin impuestos,
tenían un tratamiento especial en materia fiscal, y los empresarios en ese tiempo, sotto voce, sin decirlo públicamente, sin atreverse a plantearlo públicamente, me decían de que les preocupaba el nivel gigantesco de competencia desleal que venía de las empresas del ejército. El tema estaba ahí, el empresariado estaba muy incómodo, pero como sabemos, el empresariado centroamericano, nicaragüense, traga gordos y tiene que tragar cuando en realidad al final del día están haciendo buenos negocios con las diferentes oligarquías que ha gobernado Nicaragua, ¿no? Los empresarios ganaron mucho dinero, sabían que el ejército ganaba inclusive más que ellos, pero nadie quería tomar el riesgo de poner el dedo en la llaga hablando públicamente sobre esta situación que no tiene precedentes ni siquiera en América Latina, de la cantidad de negocios y empresas que opera el ejército sandinista hasta el día de hoy. Claro, claro. Mira, particularmente el caso de Nicaragua es un ejemplo realmente alarmante de cómo la participación empresarial de un ejército se convierte al final del día en un pilar de apoyo para regímenes autoritarios. Bajo la dirección del régimen Ortega Murillo, el ejército de Nicaragua ha continuado consolidando el entramado empresarial y este entramado empresarial se difiere o se diferencia más bien de lo que venían haciendo antes, porque ahora sí es una extensión descarada del poder político y esto se da en un ecosistema absolutamente de corrupción total, de empresarios, plecas, generales, oligarcas que se interesan solo en sus negocios en desmedro del bienestar ciudadano. La idea original de tener activos, de tener negocios para financiar el sistema de previsión social militar está completamente desvirtuada, completamente es completamente corrupto, y ahora lo que la base de este entramado empresarial del ejército tiene mucho más que ver con apropiación indebida de la riqueza, ventajas empresariales para la oligarquía militar y el grupo y el círculo de oro, el anillo de oro que está alrededor de la familia Ortega Murillo. Es un modelo y creo que sin dudas yo les diría que es el modelo de gestión de un instituto de previsión social militar más corrupto que hay en América Latina, sin dudas. Esto no creo que no es nuevo. Lo que me impresiona es ese hallazgo que han hecho ustedes, donde con seguridad ustedes demuestran que esa entidad corrupta militar se ha convertido en uno de los principales proveedores del Estado en todos los eslabones de la economía. Sin dudas, ellos están involucrados en proyectos de construcción, eh, y parte de lo que nosotros descubrimos de lo que otros periodistas con el tiempo también comenzaron a publicar, es que ellos abastecen la economía, la cadena económica de diferentes sectores económicos, por ejemplo, en la construcción, y esa era una de las quejas que me decían los empresarios de la construcción, pero como dije, calladito, no me digas mi nombre, era que te tenían la ferretería que importaba el cemento, el hierro, el esto, el otro, sin pagar impuestos, exonerada de impuestos, porque era un negocio del ejército, te tenían la constructora y luego te tenían la capacidad de presionar a los civiles cuando ellos ambicionaban algún lugar que ellos habían decidido que era conveniente
para construir residenciales. Ustedes saben que en Nicaragua hay diversas residenciales, inclusive que fueron construidas en zonas boscosas que no debieron ser construidas, pero el lobby del ejército siempre triunfó ante eso. Entonces, ahora en un entorno corrupto, que ustedes saquen un trabajo con evidencia empírica de cómo el ejército continúa fortaleciendo su control sobre la economía de Nicaragua de manera corrupta, es fabuloso porque esos son elementos que ayudan a que nosotros, lo que estamos en el, no, yo no estoy en el exilio, lo que estamos viendo fuera de Nicaragua, tengamos elementos que mostrarle a los gringos, pues, porque los gringos en el departamento está en el departamento de tesoro, lo que te dicen, ajá, pero ¿dónde está la evidencia? Quiero los datos, quiero las fuentes. Y entonces este trabajo periodístico que hacen ustedes, de esas más de 400 contratos que ellos se han apropiado desde el Estado, ayuda a hacer entender, a dar mejor entendimiento de por qué no se va a debilitar al régimen si no se ataca de manera puntual los intereses del ejército sandinista.